Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos directo a la información? Porque estuvo muy, pero muy movida la semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, respaldó la estrategia del gobierno federal para mantener la vía del diálogo frente a las amenazas y exigencias de Donald Trump hacia México y de imponerle 5% de aranceles a todos los productos mexicanos. Yo tengo una opinión personal. Yo creo que está agotando. Estamos muy cerca de agotar la vía amistosa. ¿Por qué lo hace Donald Trump? Ay, ya es una cosa elemental, lo saben hasta los niños. Lo hace antes de cada elección, 6 meses antes. Por eso le puse en ese tweet el hocicón, porque dice cosas que no hace. Es correcto que el presidente esté agotando la vía amistosa, porque de no hacerlo, aquel va a gritar más. Entonces podemos evitar que tuite grite, para tener más votos. Tranquilos. Tenemos una buena noticia, ya es constitucional la paridad de género en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes de la Unión y en los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque los congresos locales ya votaron a favor en todo el país esta reforma constitucional. Y en medio de discrepancias, la mayoría de Morena, PT y Encuentro Social en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dieron su aval al Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para los 6 años de su gobierno. Morena aseguró que el plan mejora el desarrollo de los menos favorecidos por las políticas económicas de gobiernos anteriores. Desenvuelve toda una serie de planteamientos para asumir un camino nuevo, que no es el estatismo y el proteccionismo de la época anterior al neoliberalismo y naturalmente parte de la crítica lo más profundo posible del propio neoliberalismo como política desarticuladora de las funciones redistributivas del Estado y de las funciones reguladoras del Estado en el marco de una lucha por la redistribución del ingreso. Para el PAN, el Plan Nacional responde más a la mercadotecnia gubernamental que al desarrollo que requiere el país. El problema es que detrás de estas frases populares no exista ningún análisis técnico. Es decir, seguimos en las frases del discurso vacío de campaña electoral. Pero en la votación, la mayoría se impuso. 18 diputados de Morena, PT y PES dieron su apoyo en la Comisión de Puntos Constitucionales al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal. 1 del PAN votó en contra y 3 del PRI en abstención. A 10 años de la tragedia de la guardería ABC, la senadora Lili Telles alzó la voz para pedir justicia. El caso ABC es una muestra clara de cómo la corrupción mata. Y todo lo que hemos tenido en estos 10 años es, de principio hasta ahorita, corrupción, más corrupción y más corrupción. Pero hay muchos sonorenses que queremos castigo, con nombre y apellido. Por una parte, al exgobernador Eduardo Burs, por la serie de omisiones que cometió en esto. Y los dueños de la guardería ABC, protegidos por el grupo que protege a la gobernadora de Sonora. Yo en lo personal me comprometo a seguir alzando la voz porque haya castigo con nombre y apellido, aunque sean 10 años. Que venga lo que tenga que venir. Mi mensaje es para este grupo que ha cometido estas atrocidades, ya no tienen en el poder quien los siga protegiendo. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños. Víctor. Las fuerzas políticas en el país se van reagrupando poco a poco. Y en el pasado proceso electoral, nuevas fuerzas van consolidándose y las viejas fuerzas se quedan con posiciones muy pequeñas pero definidas. De esto vamos a platicar con el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien es el presidente de la Comisión Vigilante de las elecciones del pasado domingo en 6 entidades del país. Bueno, creo que en términos generales fue una jornada
pacífica. Nosotros estuvimos dándole seguimiento de manera muy especial a toda la jornada en los 6 estados, obviamente incluyendo Puebla y Baja California, y encontramos que hubo una participación tranquila, no hubo incidentes graves en ninguno de los 6 estados, resultados diversos. En estas 2 gubernaturas gana Morena, pero en Tamaulipas gana el PAN, en Quintana Roo Morena, en fin, un resultado plural en nuestro país. Y quizá lo único que habría que destacar como un tema que debe ser un reto para todos, para la autoridad electoral, para los partidos políticos, es la baja participación. Una participación baja que debe de ser un llamado de atención para todos nosotros en buscar que la gente ponga más interés en el asunto público, que no necesariamente es culpa de la gente, también es culpa de los partidos y de los políticos. Yo creo que hay que hacer el análisis, es complicado en este momento responder. También pudiera ser que apenas hace o menos de un año fuimos millones y millones de mexicanos a las urnas. Claro que en Puebla y en Baja California sí se percibía una ventaja muy clara de Morena y eso también quizá pudo haber incidido. Sin embargo, yo pienso que debemos de tomarlo todos con mucha seriedad, revisarlo, hacer el análisis y tomar medidas para que la gente tenga una mayor participación. Yo sí veo, Víctor, francamente, como que sí se está decantando en estas 2 grandes posiciones. Dejando claro que es un país plural y que cuando uno se pone a revisar a veces los votos que sacan los partidos llamados pequeños, no son cantidades despreciables. Esas cantidades en un elemento o en una elección cerrada pueden ser determinantes. Pero eso no significa que, como bien lo dices tú, no nos neguemos ante una realidad de que sí se está decantando el país en 2 expresiones políticas, ¿no? Una que tiene que ver con la Cuarta Transformación, con Morena, con el liderazgo del licenciado López Obrador, y otra que se está colocando hasta este momento como la oposición a esa Cuarta Transformación, que es el PAN. Son, diríamos yo, las 2 fuerzas predominantes derivadas de estas elecciones. Ya se estaba viendo venir, inclusive yo lo había comentado con algunos compañeros en los debates en el Senado, como que estas eran las 2 posiciones predominantes, y a través de ellas se van a ir construyendo alianzas y cosas durante los próximos años. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, qué gusto de saludarles. Fíjense que esta decisión que ha adoptado el presidente Donald Trump de amenazar con la imposición de aranceles a México del 5% a todas las importaciones que reciben los Estados Unidos procedentes de nuestro país, a partir del próximo martes y desde ese mes hasta alcanzar un 25% en octubre, ha generado muchísimas reacciones porque lo consideran un acto sorpresivo a la luz de que ese mismo día México enviaba al Congreso de los Estados Unidos y los Estados Unidos también la propuesta de ratificación del Tratado de Libre Comercio que se negoció el año pasado. Lo cierto es que pareciera como si hubieran ignorado las acciones que fue tomando el presidente de los Estados Unidos, y esto es un problema de estrategia no solamente política, sino legislativa en nuestro país, porque el presidente Trump hizo uso de los poderes especiales que le confiere la Ley de Emergencia Económica, esta que se generó a finales de la Segunda Guerra Mundial, o se estableció y le permite poderes especiales para poder establecer diferentes tipos de embargos a países que se consideran amenaza de seguridad nacional. Bueno, él en particular en febrero determinó que la frontera sur, no México, era un área de seguridad nacional por la extraordinaria penetración de migrantes, pero para eso hizo 4 warnings, comenzando desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero. O sea, eso lo establece la ley. Y finalmente, justamente con ese tratamiento, decidió oponerse a la forma en que se había acordado en el Congreso la no autorización de fondos para la construcción del muro fronterizo que prometió él en campaña, y decidió invocar este poder y traspasar de un presupuesto a otro los recursos. Esto ocurrió en el mes de marzo, a principio de marzo, y el Congreso, inclusive con mayoría simple, lo que hizo fue votar en contra de esa acción ejecutiva y de la forma en que se invocó el poder de emergencia, dado que ni la frontera sur ni México eran un enemigo. Lo cierto es que el presidente, como no fue un veto superior, lo vetó, y tras ese veto se tuvo que esperar, o sea, eso fue en marzo, abril
mayo, son 60 días para que pueda él definitivamente establecer la primera sanción económica. Y eso es lo que está haciendo. La ley se lo marcaba. Hoy el Congreso de los Estados Unidos, más que el gobierno mexicano, es el único que puede parar al presidente Trump. Y para ello necesitan una mayoría republicana y demócrata de 2/3 partes en el Senado y en la Cámara de Representantes para anular el veto del presidente norteamericano a sus decisiones y revocarle la capacidad de decisión bajo la ley de emergencia económica. ¿Cómo la ven ustedes? Digo, mucha plática. Yo creo que el presidente de México podrá negociar o podrá avanzar o podrá decir o podrán seguir dialogando. Habrá acciones que tomar, pero en realidad esa decisión solo la puede parar el Congreso de los Estados Unidos y era un hecho muy cantado. De ahí que el sector privado se haya lanzado abierta y totalmente a financiar una actividad de cabildeo directa con todos los lobistas que se unieron para la aprobación del Tratado de Libre Comercio a fin de evitar que nuevamente el presidente Trump se salga con la suya, aunque ello sí puede implicar por primera vez una separación entre el Partido Republicano y su presidente Trump. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora vamos a un corte, pero por favor no se vaya porque al regresar tendremos aquí en el estudio desde las cámaras al senador de Morena, Alejandro Armenta, para hablar acerca de todo el proceso de aprobación del TEMEC en el Senado. Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras y nos acompaña hoy en el estudio el senador de Morena, Alejandro Armenta. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Adriana, gracias por esta oportunidad, Néstor, a todos los que hacen Buenas posible. noches. Alejandro, pues en este marco de presiones, de una guerra sucia de Trump contra los mexicanos, de amenazarnos con subirle el 5% de los aranceles de lo que exportamos si no se cierra la frontera de migración ilegal y si no controlamos a los cárteles de la droga, se va a discutir en el Senado próximamente en un periodo extraordinario la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, llamado TEMEC. Platícanos un poco, ¿cuándo va a ser este periodo extraordinario? ¿Cuál va a ser la presión que van a ejercer ustedes desde el Senado, que nos representan a los mexicanos ante este acontecimiento y cómo viene este tratado? Desde luego, Adriana, bueno, en primera instancia comentar que el universo comercial es muy importante, se convierte en la frontera de libre comercio más importante del mundo, con 500 millones de habitantes, Canadá, Estados Unidos, México, en el mercado de consumo. Estamos hablando de un potencial de más de 1.2 billones de dólares en el flujo comercial y para la Comisión de Hacienda en el Senado de la República es muy importante emitir una opinión. Esto lo vamos a hacer la próxima semana, el día miércoles. Tenemos que convocar a una reunión con todos los integrantes, donde están todos los partidos representados, para generar una opinión. Por parte de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política que preside el senador Ricardo Monreal, se está trabajando paralelamente con la Comisión de Relaciones Exteriores, donde también soy parte, y la Comisión de Economía, donde también soy parte, y la comisión que tiene que ver con estudios legislativos para que se apruebe el tratado, se regrese a la Secretaría de Relaciones Exteriores y esto a su vez, ya aprobado, el acuerdo, se tenga la coordinación con el Congreso de Estados Unidos y con el Congreso de Canadá. Digamos que esa es la parte del trámite, es el proceso que vamos a seguir, pero es un tema, dada la postura unilateral que tiene Estados Unidos, concretamente el presidente Donald Trump, esa posición unilateral proteccionista de pretender afectar con el 5% a los bienes producidos en México, tiene implicaciones extraordinarias, pero también es un boomerang. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser solidarios, desde luego, con el gobierno de la República, porque
este tema del arancel que pretenden imponer y que hoy, en estos días, están en la conciliación la Secretaría de Relaciones Exteriores con Estados Unidos, tenemos que buscar las oportunidades ante este reto enorme. Así es que sí es un tema complejo, sí es un tema que puede afectar la economía y es un tema en el que debemos estar unidos los mexicanos, los gobiernos, los órdenes de gobierno para enfrentar este reto que representa para nuestro país y para la economía de nuestro país. Senador, en este contexto, ¿qué relevancia guarda el hecho, este contexto de agresión de parte de Donald Trump, de amenazas? ¿Qué representa la aprobación del TEMEC tanto en Canadá como en Estados Unidos como en México? Porque hay voces que dirían, detengamos el proceso, hay voces que dicen, hay que acelerarlo. ¿Cuál es la relevancia que tiene? Néstor, este proceso va a continuar en el contexto que tiene Estados Unidos, porque en noviembre del próximo año son las elecciones. De nada serviría detener el proceso. Desde mi punto de vista, la postura que tiene el presidente de Estados Unidos va a continuar. Tienen una estrategia electoral ellos muy clara y esa presión electoral, ese contexto externo en Estados Unidos electoral, claro que nos afecta a los mexicanos. Es donde fortalecer el mercado interno, fortalecer la economía, la inversión productiva, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos es muy importante. Por eso he venido escuchando cómo en el programa de ustedes se comenta sobre la convención hacendaria, donde se comenta sobre el mecanismo para lograr una mejor justicia tributaria y justicia distributiva, que significa, con los recursos escasos que hay en el país, ser más eficientes y orientar la productividad. Ahí es donde México tiene una gran ventana de oportunidades y en ese sentido yo estoy seguro que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía son puntales, la Secretaría de Agricultura son puntales para el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que estar atentos, tenemos que dar un paso adelante, no podemos ser receptivos ni proactivos, ni reactivos, tenemos que ser proactivos ante esta circunstancia económica que está viviendo nuestro país. Senador, tú mencionaste, bueno, que es una bandera electoral de Trump. Simplemente el día que puso el tuit amenazándonos, subió varios puntos, pero también sabemos que los republicanos no están a favor de este arancel, porque también para Estados Unidos es darse un balazo en la pierna. ¿Van a crear algún grupo de senadores como embajadores que vayan a hacer un cabildeo con la Secretaría de Economía de México, allá con los legisladores, para que independientemente de lo que se resuelva con el presidente Trump, se pueda resolver en los congresos? Desde luego que don Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya nos ha comentado. La mesa directiva con Martí Batres y el senador Ricardo Monreal han estado comentando en los diferentes chats que tenemos la necesidad de integrar un grupo donde seguramente el presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores tendríamos que estar valorando la integración de un equipo en esta lógica, acompañando desde luego la estrategia que el gobierno de la República tiene. Este es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con la importancia económica que tiene nuestro país, pero sobre todo en el marco de la dignidad política que debemos de tener los mexicanos y también en el sentido de que nuestra economía, tan cercana a la de Estados Unidos, también tiene implicaciones para Estados Unidos. Una medida de esta naturaleza, claro que va a tener efectos en Estados Unidos, pero ellos tienen mecanismos para poder disolver el impacto económico que puede tener para Estados Unidos. Nosotros no. Estamos en una condición de desventaja y eso lo debemos de entender objetiva, técnica y macroeconómicamente para no cometer errores. Así es que es una línea muy delgada que entiendo el presidente de la República está conduciendo con cuidado,
ha sido muy prudente en las declaraciones, no ha caído en la tentación. Y así debe continuar. Claro, no ha caído en la tentación que algunas voces pretenden llevar al presidente en una lógica de confrontación. El presidente ha estado en lo correcto, ahora hay que asegurar que en términos económicos, las variables económicas no pueden atenderse por ocurrencias. La economía global no se entiende ni se interpreta por ocurrencias. Pero sí se especula, claro, y esas especulaciones afectan los mercados. Claro, por eso las determinaciones que tome el gobierno no pueden ser determinaciones producto de especulaciones, tienen que ser decisiones que te permitan el control macroeconómico, pero también el control del mercado interno. Esos son temas centrales que tanto en el Senado de la República tenemos que analizar y tenemos que escuchar a todas las voces. Y tenemos que escuchar a todas las expresiones que económica, políticamente tienen respecto al país. Es una gran oportunidad. Yo lo veo como una enorme oportunidad para fortalecer la unidad interna del país. Es el momento en el que lo que se debería llamarse el lobby mexicano debe volverse una prioridad, tanto el Senado como la Embajada de México en Washington, como el gobierno federal, porque están enfrentando las autoridades mexicanas a un adversario, porque es un adversario. Donald Trump es un adversario, no es un socio, no es un colaborador, no juega a ganar, él juega precisamente a poner en desventaja a sus adversarios. Y es un adversario fuerte. Y no va a cambiar, como usted lo dijo, senador. ¿Sabe el Senado, digamos, de la estrategia de cabildeo in situ? Con los despachos de cabilderos estadounidenses, los que acercan a los senadores, los que acercan al gobierno, a los factores de poder dentro del Congreso, dentro de la industria estadounidense. Sí, desde luego, incluso hay que decirlo, Néstor, en el Senado hay perfiles profesionales como Héctor Vasconcelos, que es un cuadro, desde luego, con una experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Él, don Héctor Vasconcelos, seguramente va a encabezar este equipo. Y también hay que tener muy claro que Héctor Vasconcelos, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha venido articulando una serie de comunicados y también de opiniones respecto a lo que está pasando. Valdría la pena también poner en contexto el hecho de que lo que sucedió con China no es un aspecto aislado. Ya a China ha tenido repercusiones respecto a las decisiones unilaterales que tomó Estados Unidos. Y la diferencia es el crecimiento, el estatus que tiene la economía china. No podríamos nosotros, en un contexto de esta naturaleza, compararnos en términos estructurales con el potencial y la capacidad de reacción que tiene China. Por eso es que debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes, debemos de ser oportunos y debemos de ser precisos en la estrategia que se tiene que seguir con respecto a Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. Y no olvidar, senador, este dicho que dice que si Estados Unidos estornuda, pues a México le da gripa. Hay que ser muy cuidadosos. Estamos en tiempos complicados, pero sabemos que los mexicanos, si se unen, sobre todo los congresistas que nos representan y no politizan este tema, nos van a defender. Ese es el tema central, Adriana, no politizar el tema. Es un asunto de la mayor importancia y vemos en las fuerzas políticas representadas en el Senado disposición a entender que cualquier definición que se tome en el Senado que no sea en unidad nacional, pues claro que nos va a afectar a todos, porque senadores del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT, del PES, de todos, representan los intereses de los mexicanos y también de los empresarios nacionalistas mexicanos, que es a los que tenemos que defender en esta situación. Por supuesto, senador. Pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Le vamos a dar seguimiento a esta discusión y a esta aprobación y a estas negociaciones que se están dando en D.C. con el embajador y con el secretario de Relaciones Exteriores. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, Adriana. Gracias, Néstor, a ustedes. Y se nos acabó el tiempo, Adriana, pero pues los esperamos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras a las 11:30 de la noche. Adriana, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Hasta luego.